Esta serie es la Better Call Saul del espacio. Así es como yo catalogo a Andor, la serie de Star Wars que le está rompiendo con la audiencia y la crítica. Y créanme que no lo digo a la ligera, pero esta serie es una obra maestra en toda la extensión. Ay, Omar, pero tú eres fan de Star Wars, por eso te late. Claro que soy fan, pero hay que reconocer cuando un contenido es bueno o malo. Y vaya que estamos ante uno de los mejores shows contemporáneos, no solo de Disney o de las sagas, sino de la historia de la televisión moderna. ¿Crees que estoy exagerando? Vamos a analizarlo con detalle. Bienvenido a Deus Ex Cinema, mi nombre es Omar Serrano y hoy quiero hablarte de Andor, la serie de una galaxia muy lejana que de hecho se siente muy cercana a nuestra realidad. Es decir, claro que ocurre en el universo de Star Wars, pero lo bonito de esta saga es que encuentras un producto para cada gusto. Si te gusta algo más clásico, o más infantil, o más aventurero, o más western, no importa. Vas a encontrar algo que te guste y que conecte contigo. Pero a mí me encanta cuando un producto se toma en serio a sí mismo, cuando tiene algo más que ofrecer que solo cumplir con una cuota de inclusividad o de fanservice, sino que prefieren contar una historia bien planteada, darte un mensaje poderoso y que lo haga de forma original o por lo menos de forma interesante. Andor cumple con todos esos puntos y vaya que se siente como una grata sorpresa. La serie se centra en contarnos un thriller político que explora la peor cara de la sociedad. Por un lado, la tiranía del imperio, el cual siempre se nos presentó como un ente maligno y ya. Aquí se indaga más en su poder y tiranía, pero también conocemos la parte humana y recordamos que en este imperio también hay ciudadanos comunes y corrientes que están intentando sobrevivir. A pesar del discurso y postura que ejerce su bando, solo son víctimas de su contexto. Por otro lado, conocemos al ciudadano común que solo está buscando llevar el día a día. Como en cualquier revolución no hay gente buena ni mala, sino personas que buscan un bien común, aunque esta búsqueda implique ensuciarse las manos en nombre de un mañana que probablemente nunca podrán ver. Lo interesante de Andor es que a pesar de estar anclada a una franquicia tan grande y comercial como lo es Star Wars, esta serie no se siente como un producto que busca satisfacer una necesidad del mercado, sino que es una serie con identidad propia, con mucho estilo y de categoría autoral. Es decir, que tiene una perspectiva propositiva, está creada con el fin de explorar un discurso y contarnos una historia madura, adulta y oscura. Déjame explicarte mejor, vamos a explorar un poquito el contexto de la historia de la televisión. La banda no se da cuenta, pero cuando a ti te gusta mucho una serie o película no es porque precisamente venga de una franquicia conocida, como Marvel o El Señor de los Anillos o Jurassic Park. Lo que hace grande a esas franquicias es que por lo menos en su primera iteración te hicieron conectar con su historia, te hicieron conectar con su mensaje. Y esto es algo intencional, o sea, es trabajado. Se ponen en juego una serie de ideas, propuestas, procesos y departamentos en una producción para lograr este objetivo. Hay muchos ejemplos, pero la televisión es el medio que mejor ha entendido este camino, por lo menos en los últimos años. Este es el medio en el cual se han probado mucho más formatos y propuestas. Gracias a eso y al pasar de los años la gente ha ido entendiendo estas propuestas y ahora cada vez piden más y más. Sobre todo en las décadas del 2000 y 2010. Tuvimos joyas que fueron precedentes para la televisión que tenemos el día de hoy. Solo por nombrar algunas tenemos Los Sopranos, Succession, Game of Thrones, El Juego del Calamar, Mr. Robot, Black Mirror, entre otras. Tony Gilroy es la persona que escribió Rogue One y que también es el escritor y showrunner de la serie de Andor. Él, como showrunner, tuvo en mente siempre un mantra: contar una historia y priorizarla. Y es que este es el elemento más fuerte de esta producción, la escritura. Está en otro nivel. Y por otro nivel me refiero al universo del que es parte, es decir, nuevamente, es parte de una franquicia, es parte de un producto, sin embargo no se siente como parte de un producto, se siente como una propuesta, se siente como una serie que de verdad nos quiere decir algo. Su guión no solo está estructurado a través del suspenso coherente, con escenas de tensión y acción, sino que también desarrolla una historia perfectamente equilibrada con el drama de sus protagonistas y de los personajes secundarios. Porque sí, otro punto a favor que yo veo en esta historia es que es una historia impulsada por los personajes. Esto no lo digo como opinión u observación, esto es un formato de escritura que se usa mucho en los guiones o en las novelas. Bueno, para eso quiero explicarte que existen justamente dos tipos de historias. Historias impulsadas por la trama o plot-driven stories, e historias impulsadas por los personajes, Character Driven Stories para los que no hablan español. ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues veamos unos ejemplos sencillos. En la primera película de Star Wars vemos el formato clásico del viaje del héroe. Luke recibe el llamado, decide tomarlo y embarcarse en la aventura. Este es un ejemplo de una historia impulsada por la trama, ya que los personajes reaccionan a los sucesos que van aconteciendo. La trama avanza hacia un punto y todo se acomoda para lograr ese punto o ese objetivo. Por otro lado, las tramas impulsadas por los personajes se basan en la pregunta: ¿qué haría mi personaje ante esta situación?
La trama avanza y se va construyendo de acuerdo a lo que lógicamente haría el protagonista o los personajes, tras los acontecimientos que se van desarrollando. Y es gracias a las decisiones de estos personajes que la historia se puede ir para un lado o para otro. Un ejemplo de esto sería Joker 1 y 2 de Todd Phillips. Las películas ahondan en la mente del personaje de Arthur Fleck, sobre todo en la segunda cinta. La historia se va construyendo de acuerdo a las acciones y descubrimientos de Arthur, sobre todo al indagar en su pasado y confrontarlo con su presente. Sé que la secuela fue muy odiada porque justo el público está acostumbrado a cameos o fanservices, pero Todd Phillips decidió traernos un estudio de personaje adulto y oscuro sobre un hombre trastornado, el cual se centra en dar un desarrollo lógico e impulsado por la construcción de su Joker. Este es otro término muy importante que hace justamente esta serie, un estudio de personaje. Justamente las historias impulsadas por los personajes sirven mucho para hacer estudios de personaje, es decir, para analizar cómo una postura política, psicológica o en general de la personalidad puede impulsar el móvil de una historia y puede hacernos conectar por eso de una forma mucho más profunda con el personaje que vemos en la pantalla, aunque no sea ético o correcto lo que esté haciendo. En Andor, la historia explica las aristas de una rebelión del tirano contra el pueblo, pero tiene la brillante decisión de darle un vehículo a esta historia, hacer un estudio de Cassian Andor a través de una trama impulsada por las acciones de sus personajes. Justamente tal vez ese podría ser una dolencia que tiene el cine hollywoodense hoy en día. Cuando se trata de construir una historia, una precuela, una saga, muchas veces no saben qué formato utilizar y simplemente se basan por lo que pega. Un claro ejemplo es el universo cinematográfico de Marvel. En su momento fue muy propositivo y la verdad es que tiene muchos géneros que ha explorado, pero después de casi 20 años las películas se sienten formulaicas y repetitivas. Entonces una idea interesante es explorar justamente otros formatos. Y cuando hablamos de un producto derivado como un spin-off, una precuela o una secuela, es incluso más difícil poder conectar con el público, ya que hay una expectativa previa. Pues es aquí donde está muy interesante buscar otros formatos, y Andor lo logra. Y si viene de aplaudir que esta es una decisión creativa muy arriesgada pero muy efectiva, no es algo nuevo tampoco. De hecho, no puedo evitar compararlo con otro universo que también tuvo la misma situación, y la resolvieron de una forma muy similar. Estoy hablando de Breaking Bad y Better Call Saul. ¿Qué tiene que ver Star Wars con el universo de Breaking Bad? Bueno, déjame darte más detalles. Si no has visto ninguna de esas dos series, ahí te van unos spoilers. Pero también no mames, ya tienen sus añitos y son joyotas. Si tú no las has visto, no sé qué haces aquí robando oxígeno, papito. Bueno, comenzamos. Breaking Bad y Better Call Saul tienen un punto en común. Ambas historias son un estudio de personaje y exploran el tema de la ética humana y plantean la duda de qué es lo que impulsa a una persona a quebrarse y transformarse en su peor versión. ¿Es acaso que su contexto los obliga a corromperse? ¿Tal vez fue un evento canónico como descubrir que tienes cáncer? ¿Es necesario hacer preguntas con esta voz de pendejo? Nunca obtendremos esas respuestas. Pero incluso se plantea la posibilidad de que estos personajes siempre fueron así. Siempre fueron esas personas con pensamiento errático y poco ético, que solo requerían un mal día o llegar al punto de ebullición para convertirse en la peor versión de sí mismos. Breaking Bad exploraba esos temas con una historia impulsada por la trama. Walter White era un personaje muy complejo, y por 5 temporadas vimos cómo él reaccionaba al camino que se le ponía enfrente. Cada obstáculo se volvía más complejo que el anterior, y como si fuera un videojuego enfrentaba a cada villano como un final boss, hasta que su transformación se completó y ahora él era el villano principal de la historia, lo cual culmina de la forma más trágica y con pagos reales que representan un punto de no retorno. Y sí, me refiero a ese capítulo magistral que finaliza con el inminente derrumbe de su imperio, Ozymandias. Por otro lado, Better Call Saul también hace un estudio de personaje, pero al ser un spin-off y sobre todo una precuela de algo ya construido, de algo que ya sabes cómo va a terminar, cómo lograr generar tensión en el espectador, una personalidad propia y a la vez que se sienta parte del mismo universo de Breaking Bad, pero que a la vez se sienta diferente, pues el ya famoso Vince Gilligan, el hombre que piensa en todo, de la mano de Peter Gould, tuvieron la brillante idea de contar una historia impulsada por los personajes. Ahora exploramos el día a día de Jimmy McGill y cómo su contexto y sus decisiones van forjando su destino para convertirse en Saul Goodman. Pero también vemos cómo se forja y construye el destino de personajes que ya conocemos, como Mike y Gus Fring. También entran en juego personajes nuevos como Howard, Nacho y Kim Wexler. Este último es el motor de la serie. La historia está construida y puesta en la mesa como un tablero de ajedrez para poder explorar sin prisa ni expectativas cómo es que llegamos a Breaking Bad y cómo todo se fue alineando milimétricamente. Ahora, este formato de crear una historia impulsada por los personajes se lo tomaron muy en serio, y de hecho se convierte en el móvil principal de esta historia. Cada decisión que toma Saul, y no solo él sino todos los demás personajes, convergen en un único resultado, perfectamente establecido para llegar a los Ozymandias de esta serie. El capítulo Plan and Execution, que es el punto sin retorno de todo lo construido por 6 temporadas. Bueno, y volviendo a Andor, justamente encuentro muchos paralelismos en la construcción de esta serie. Si bien ya sabemos que en la película original de Star Wars destruyen la Estrella de la Muerte,
y en Rogue One roban los planos de esa estrella y conocemos a los inadaptados valientes encargados de esta misión, Andor no busca darte otro plot super explosivo y destellante para que conectes con la historia. Por el contrario, se toma su tiempo y explora otros temas que, si bien son el camino que nos llevarán a Rogue One, también tienen su propia relevancia y lo hace con paciencia y madurez. Andor prefiere enfocarse en sus personajes, en darles un contexto y una lucha personal contra el Imperio, y cómo es que sus decisiones afectan a los sucesos que veremos en el futuro. Se centra en contarnos esos sucesos tal como lo hizo Better Call Saul. O sea, es como la famosa frase de no importa la meta sino el camino. O como el meme de Timmy Turner cuando le pregunta a su papá, oye, ¿dónde están las atracciones? Esa es la atracción. O en este caso, ese es el punto de la historia. Analizar y darle importancia al camino. Tenemos muchas perspectivas desde las cuales se exploran esos sucesos, comenzando por el protagonista Cassian, el rebelde forajido que ha sido ninguneado por el Imperio de muchas formas, desde saquear su pueblo, separarlo de su hermana, destruir a sus seres queridos o incluso encarcelarlo por ninguna razón. También conocemos el contexto de Mon Mothma, quien sabemos que es una líder de la rebelión en el futuro, pero ¿cómo fue que llegó ahí? Ella es en esta serie de los personajes más interesantes, ya que juega una ambivalencia entre su vida política, su postura rebelde, su familia y el mantener todos sus papeles en función. Vemos también la perspectiva de los ciudadanos comunes del Imperio y sus motivaciones, así como su humanidad, como los personajes de Cyril y Dedra. Ahora, hablando de los valores de producción, esta serie está impecable en todos los aspectos, desde fotografía, dirección, escritura y música. Pero seamos sinceros, el punto fuerte de esta serie, o por lo menos el que más destaca, son las actuaciones. Claro que todos se la rifan, pero no puedo evitar resaltar la actuación de mi compatriota Diego Luna. Y no solo porque sea mexicano, sino porque de verdad no existe Cassian Andor sin Dieguito. Él es el vehículo perfecto para desarrollar la trama impulsada por su personaje. No solo lo entiende, sino que llena de aristas y nuevas perspectivas al personaje, enriqueciendo el guión que de por sí ya es excelente. También hay que reconocer el trabajo de Alonso Ruiz Palacios, el autor mexicano que la anda rompiendo con sus producciones, desde Sueño en otro idioma, Cosas imposibles, hasta La cocina, que es la más reciente producción y que también fue alabada por la crítica, pues ahora ya es parte de esta galaxia muy lejana. Él se rifó a dirigir los últimos 2 capítulos y pues le da cierre a la historia. En resumen, Andor es el Star Wars que merecemos, pero no me voy a clavar en decir que esto es lo mejor que le ha pasado a la franquicia o lo que la hará avanzar. Más bien creo que es un gran avance para la televisión en general, que últimamente le está pasando como al cine y se está estancando solo en secuelas, precuelas y cosas de franquicia. La serie no destaca simplemente por ser buena dentro del universo de Star Wars, sino que destaca por su gran calidad y se da un rozón con series igual de buenas, distinguibles y propositivas de los últimos tiempos, como lo son Severance, Succession y la ya mencionada Better Call Saul. Esa es la prueba de que la gente no quiere ver productos, quiere ver calidad. Y por algo estas producciones están pegando recio. Y bien, hasta aquí este video. Si estás de acuerdo con este análisis, escribe en los comentarios Agronatima. Si no te late, pues coméntame de todos modos y nos ponemos de acuerdo para solucionarlo juntos. Gracias por ver Deus Ex Cinema, mi nombre es Omar Serrano y te invito a suscribirte al canal, darle like al video, activar la campanita y seguirme en todas las redes para que la fuerza te acompañe. Si quieres seguir viendo producciones así de buenas, aquí te dejo este video donde analizo la nueva serie de Daredevil y te digo si vale la pena.